¿Qué alcance tiene el trabajo? Está construido sobre la información de las asociaciones y en particular de las empresas de las sociedades mixtas pesqueras españolas. Eso quiere decir que el alcance de las europeas es mayor. Nosotros solo vamos a presentar aquí el que hemos medido por principio de prudencia, ¿no? Por lo tanto, sabemos que el alcance del impacto europeo de las sociedades es mayor que este. Sabemos incluso pues, que no tenemos información del 100% de las compañías, pero tenemos mucha. Hemos realizado algunas prácticas de control con bases de datos internacionales y de otros países para testar, cruzando la información que se nos daba con otras bases de datos y verificar las fuentes. Y con todo ello hemos construido este primer informe que seguro que tiene muchas limitaciones, insisto, fundamentalmente porque es el primero, pero que consideramos que sí ofrece una primera fotografía también razonable de qué puede estar pasando. La estructura, por lo tanto, es un diagnóstico en el que no me paro, una medida. En esta medida hemos, en primer lugar, estimado el impacto en Europa, en la Unión Europea, de las sociedades mixtas de pesca. En segundo lugar, hemos estimado el impacto en terceros países, fundamentalmente hablamos de África y de Latinoamérica. Y en tercer lugar, que es nuestro marco de trabajo, lo hemos vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Trabajamos obviamente en un triple marco de sostenibilidad económica, social y medioambiental, pero hay que tener en cuenta que este es un informe socioeconómico, es decir, que nos hemos centrado en los dos primeros. La metodología, por tanto, es esta. ¿Cómo se trabaja normalmente? Es un estándar global de análisis económico cuando se estudia el impacto de una cadena de valor. Se trabaja normalmente con tres medidas de impacto: el directo de la actividad, el indirecto, que procede de la producción directa vinculada a la propia cadena de valor de otros sectores. Pues, si estamos hablando, por ejemplo, de empresas pesqueras, pues un impacto indirecto evidente es en la construcción naval, en los astilleros, por ejemplo. Y luego hay un impacto inducido que tiene que ver pues con las rentas del trabajo, los impuestos, que genera un gran multiplicador de la actividad económica. Insisto, es un estándar global. Se trabaja a través de las tablas input-output. En esto ya tengo que mencionar una limitación. En general, en los países con estándares de la OCDE, las tablas input-output son un producto muy maduro y trabajado. Entonces, es fácil medir el impacto para la Unión Europea. En cambio, hemos tenido que hacer un gran esfuerzo para buscar tablas input-output robustas o representativas de las economías de terceros países de una forma, pues eso, rigurosa o coherente. Esta ha sido, entonces, no me paro en la metodología, insisto, es un estándar. Luego, si hay alguna pregunta, pues respondería más. En primer lugar, el impacto directo en la Unión Europea de las sociedades mixtas pesqueras españolas. Estaríamos hablando de una facturación de prácticamente, son datos de 2022. Estaríamos hablando de una facturación directa de 1.500 millones de euros aproximadamente, un valor añadido de algo más de la mitad, 760 millones. 406 millones de euros, estamos siempre midiendo en euros, tanto aquí como en terceros países en equivalencia. 406 millones de euros en salarios, 83 millones de euros en impuestos públicos y un empleo directo de 13.797 personas. Sumado al indirecto y al inducido, la facturación se eleva casi hasta los 6.000 millones de euros en Europa, un valor añadido bruto de 3.000, de la mitad, 320 millones de euros en impuestos en la Unión Europea y un empleo de casi 140.000 personas. En terceros países, el total de los efectos, luego detallo cualquier cosa en las preguntas, sería una facturación transformada a euros, transferida a euros, de 1.195 millones de euros, un valor añadido bruto de 630, unos impuestos de 70 millones de euros y un empleo de 110.000 personas en total. Respecto a los objetivos de desarrollo sostenible, detectamos o analizamos impacto directo, voy rápido para que luego nos quede un mínimo de tiempo, impacto directo en 9 objetivos de desarrollo sostenible, claramente. En primer lugar, con respecto a la pobreza, tanto por la generación de valor añadido y de producción, estamos hablando de eso, de más de 1.000 millones de euros en producción, como de empleos. El dato de la imagen no es correcto. El empleo directo en terceros países es de 16.858 personas y el empleo total de 110.000.
¿vale? Con respecto a hambre cero, se ha generado un valor de producción, claro, siempre medimos en euros, pero realmente aquí anticipo algo muy importante para el análisis o el debate posterior. Tengamos en cuenta la paridad de compra. Estamos midiendo todo en euros por necesidad de medir en una unidad estándar, pero no representa lo mismo cada euro ni dentro de Europa, en cada territorio o país, ni por supuesto en el resto del mundo. No tiene nada que ver un euro en Berlín con un euro en Vigo, por ejemplo, pero evidentemente tampoco pues en ninguna ciudad de la costa africana o americana, ¿de acuerdo? Entonces, se ha generado un nivel de riqueza medido en euros de más de 1.000 millones de euros y 16.800 empleos directos y 110.000 indirectos. En caso de hambre cero, decíamos, por lo tanto, entra en la cadena de valor de la alimentación unos 500 millones de euros de producto y por lo tanto, bueno, digamos, un efecto claramente o un impacto relevante en la alimentación, también por supuesto en la europea, como se ha mencionado. Respecto al empleo y a la mano de obra femenina, representa el 22% del análisis en terceros países. Hay una desproporción, también pasa en Europa, entre el empleo en los barcos y el empleo en tierra. Es evidente que en general, aunque esto va cambiando, incluso en Europa ya ha avanzado, pero el empleo en general a bordo, el empleo en flota normalmente está formado por hombres y el empleo en tierra con mucha frecuencia por mujeres. Aquí también se ha planteado la pregunta en la presentación. Perdón, hemos trabajado no solo obviamente con los barcos, sino con el concepto de empresa mixta global. Eso significa que hay empresas donde lo esencial es la pesca y sin embargo hay empresas, y cambia radicalmente por países, luego si hay tiempo lo mencionaremos. Hay empresas donde realmente lo importante es tanto la pesca como la actividad en tierra y el desarrollo de la cadena de valor es enorme. No me quiero anticipar porque sé que va a haber otros relatos y se van a tratar casos como Namibia, por ejemplo. Entonces, no quiero anticiparme, pero cada país tiene una construcción radicalmente distinta de su propia realidad pesquera, tanto en África como en Iberoamérica y en Europa. Decíamos entonces, del total analizado directo, el 22% es mano de obra femenina, está muy presente sobre todo en los países que han avanzado en la cadena de valor, desarrollando producto para venta de pescado. Hablo de pescado, no de harina de pescado, un detalle importante, es decir, la transformación de la cadena de valor para la venta del pescado, tanto en terceros países como en la Unión Europea y también en el desarrollo de acuicultura que ha ido paralelo a la pesca. Con respecto al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8, evidentemente en trabajo decente y en desarrollo económico no solo son esos 16.858 empleos directos, ¿no? que están remunerados, por cierto, directamente con 189 millones de euros. Sale un salario medio en euros para terceros países de algo más de 11.000 euros. Es un dato relevante porque, también lo anticipo, esto es un argumento de doble filo. Se planteó en la presentación, los salarios en general en las empresas mixtas de pesca son manifiestamente superiores a los de los países en que operan. A veces incluso, por eso digo, es un arma de doble filo, tiene su propio riesgo porque genera presión sobre el resto de las economías. Es decir, pensar que elevar mucho los salarios en las mixtas es bueno, a veces visto desde el conjunto de un sector, no tiene por qué ser necesariamente así. En todo caso, dejamos el dato exacto porque conste, por lo menos de lo que hemos podido medir. También es importante decir que obviamente lo planteó muy correctamente la abogada en la presentación en la mesa anterior. Las empresas necesariamente al 100% tienen que seguir las normas de los países en los que están. Nos consta que el 93% sigue o acepta las normativas de la Organización Internacional del Trabajo y el 72% las guías de la Unión Europea en términos de responsabilidad social. 72%. Luego volveré a mencionar algo de esto. Disculpas. Vale. Respecto a la inversión, hemos medido 282 millones de euros en infraestructuras en terceros países, compras de bienes y servicios por 393, por eso digo, se genera un valor inducido muy fuerte.
Y respecto al objetivo número 10, en reducción de la desigualdad, pues efectivamente, digamos, el conjunto de producción, de actividad económica y de empleo es claramente favorable en esta dirección. Respecto a la responsabilidad en el consumo y en la producción, estamos en general en empresas que por su propia dinámica y procedencia están actuando con los convenios y los códigos de buenas prácticas que está aplicando la Unión Europea. Hay diferencias por países y sectores, pero claramente los estándares tienden a ser mayoritariamente comunitarios. Respecto al objetivo 14, evidentemente, también han salido en la presentación las prácticas, las normas, la cooperación por motivos evidentes con los países en los que están las propias empresas es evidente y el modelo europeo, entendemos que el modelo comunitario de propuesta de sostenibilidad, de triple sostenibilidad, es el que se intenta aplicar aquí. Y por último, respecto a la participación y a las alianzas para conseguir objetivos, también es evidente que mejor instrumento que empresas participadas por socios de terceros países y europeos no parece que haya para la producción. Visto para Europa, ¿qué representan? Visto para Europa, aseguran proteína marina de calidad, parecen un instrumento claro porque son precisamente sociedades compartidas para participar del modelo de Global Gateway que está planteando la Comisión Europea. Generan en Europa una parte de la cadena de valor. La cadena de valor es claramente compartida entre terceros países y Europa y son además un instrumento muy claro de transmisión de valores y de modelos. Entiendo que, como llevo 2 días teniendo la oportunidad de participar por primera vez en este foro, del tipo de valores y de propuestas que he escuchado estos 2 días aquí. Simplemente y para finalizar, diré que como lo más relevante del diagnóstico para un equipo de investigación que no tiene intereses, no tiene conflictos de intereses ni trabaja con el sector, pero que lo conoce, lo que más nos ha sorprendido es que se encuentran en un mínimo. Y queremos decir con esto lo siguiente: unas sociedades que son precisamente compartidas por terceros países y la Unión Europea, en la práctica, a muchos efectos, da la sensación de que los terceros países las perciben como europeas y la Unión Europea como terceros países. Y esto francamente nos sorprende mucho porque considerando todas las alternativas que conocemos, digamos, de pesca en mercados globales y todas las formas que hay de llevar a cadena de valor social y económico la actividad, la que parece precisamente más claramente compartida en propiedad, recursos y medios, da la sensación de que es relativamente ignorada o en todo caso que no se siente como propio. Es decir, dependes de dos partes y ninguna de ellas parece sentirse concernida. Esta es la percepción fundamental que hemos tenido en nuestro análisis. Muchas gracias.